en todo el país, recibimos a nuestro querido amigo y coequiper, el acorazado del saber en torno al mar energético. Me estoy refiriendo a Camilo Ciruzzi. ¿Cómo estás, Cami, querido? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. ¿Vos? Genial acá. Bueno. Cansado. Sí, me Larga imagino. Jornada. Una jornada Pero larga bueno. que tuvo que ver, me imagino, con esta nueva edición de Experiencia Idea de Energía, ¿no es cierto?, que se inauguró en el día de hoy. ¿Has estado presente allí? Desde temprano, porque la verdad que fue re interesante, ¿eh? Sumamente Massa interesante. abrió la misma, ¿no es cierto? No. ¿No? No. Ámbito Financiero No, ha acá- publicado esto, mirá. no, bueno. Sí. Estuve con Julián Guarino, de hecho. Ah, ¿sí? Estaba cubriendo él. Sí. No, en realidad abrió Daniel de Nigris con Bo Dudley, que es un norteamericano. A ver, estoy buscándolo acá porque no le tengo bien el cargo. Pero abrieron una conferencia sobre lo que es, si querés, la visión más ecologista del desarrollo energético. Sí, ¿Mm? sí. A ver si lo puedo encontrar acá porque les pido disculpas por la desprolijidad. No, por pero favor. No. es solamente para rebatirlo al amigo Guarino. solo de malo nomás. Son malos, ¿Viste? son malos. Sí, Son malos. Estuve, a ver, bueno, no lo puedo encontrar. Seguramente vos lo tenés ahí adelante, ¿A quién? ¿Al doctor programa. Manzano? Tengo adelante, No. tengo adelante. Pero el doctor Manzano, mira, acá lo tengo. Acá ¿viste? Ahora, ¿Viste? Acá estaba. Estuvo, en realidad esto arranca, vamos a ser más justo. Dale. Arrancó ayer a la noche, con Sí. las presentaciones de Arcioni, de Chubut y Gutiérrez de Neuquén. Claro. Moderaba Marcos Bulgaroni. Esto era más bien cerrado. Se coló un periodista ahí en la comitiva de Omar Gutiérrez, pero eso fue cerrado más o menos. Y lo que surgió de ahí fue una de las noticias interesantes que tiene que ver con la puesta en marcha de OTASA, ¿no? Sí. Que es el oleoducto trasandino. Sí. ¿Qué lo dijo Gutiérrez? Recordar, nosotros lo vimos, a ver, yo estuve en el 13 de diciembre pasado, se decía que en abril se inauguraba. Finalmente se retrasó, y de vuelta algunas cuestiones mínimas o algunas cuestiones de ingeniería, pues eso retrasó 16 de mayo como fecha límite, dijo Omar Gutiérrez, para empezar a exportar crudo a Chile. Y el que abrió hoy temprano fue obviamente Daniel González, que es el director ejecutivo de IDEA, Sí. pero después tuvo esta charla entre Bob Dudley, que es el chairman of the Oil and Gas Climate Initiative and the former president of CEO BP. ¿Sí? Sería, básicamente es el CEO de British Petroleum y vinculado a las iniciativas de cambio climático en el petróleo. Okay. Moderado por Daniel de Nigris, que es el CEO de ExxonMobil. Ellos arrancaron. Después sí estuvo Sergio Massa vía streaming. ¿Qué consideraciones dejó Massa? Un tipo que está llevando adelante tan bien la economía de la República Argentina, ¿no es cierto? Mira, de lo más interesante que dijo, después cuando vos corres el humo, sí, me imagino. Dijo dos cosas. Una, bueno, pasó algo importante hoy, que obligó a modificar todos los paneles. Un problema familiar de Pablo González, el presidente de YPF, eso obligó a cambiar los paneles. En este momento tendría que estar cerrando, o tendría que haber cerrado ya Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía. Ella se sumó a la mañana, abrió primero ella y después Sergio Massa. Uh-huh. Y ahí en ese tándem, lo más interesante es Flavia Rollón, que ratifica que las represas hidroeléctricas van a pasar al Estado argentino, es decir, que no se van a renovar las concesiones que hoy están en manos privadas, ¿sí? Duke, Hora Azul y Enel, que está de salida, pero bueno, son las empresas que están manejando las represas. ¿Cuál es el impacto de este anuncio? Las represas la concesión vence en agosto, excepto una que vence en diciembre, que creo que es Piedra del Águila, y otra vence en 2028, no sé si es Pichipiculo. Lo cierto es que pertenece al mismo conglomerado empresario, esas van a volver al Estado Nacional, y acá es lo interesante, vuelve al Estado Nacional en una fórmula, lo hablé con Darío Martínez hoy, digo, ¿cómo va a ser la fórmula? Me dice, mira, veníamos trabajando hace rato, el Estado Nacional toma propiedad de esto, por la ley corta, que es la que las provincias unen sus recursos y el agua es un recurso provincial, va a participar la provincia
entre las dos y se va a concesionar la operación y mantenimiento al sector privado. Es decir, en vez de ser hoy las provincias recaudadoras de alguna manera, esto según me explicaba Darío, ¿no?, recaudadoras de los de impuestos o regalías, van a ser las dueñas y de alguna manera contratan o tercerizan el servicio de limpieza, por decirlo de alguna manera, que es la operación y mantenimiento de esto. Lo hablé con Lopetegui, después de Gustavo Lopetegui, que el ex secretario de Energía de Macri, estaba también hoy, y le pregunté sobre este tema, entre otros, y me dice, mira, es una locura ponerle más cargos al Estado, porque no está en condiciones, naturalmente. Por supuesto. Y esto se puede revertir con un simple decreto, o sea, llamar una nueva licitación para concesionarlos. Que dentro de la crisis económica que tenés es la medida más racional. ¿Sí? Ahora, este empecinamiento por parte de este gobierno al intervencionismo y en este caso obviamente a tomar el toro por las astas del Estado, obviamente de las represas, digo, ¿no se dan cuenta que hace muchísimo daño? Es que es una concepción, mira, el Juan me te lo puedo explicar mejor, es una concepción filosófica, te diría. Vos tenés, en este caso, este gobierno, bueno, de los últimos 20 años, 16 años de este tipo de gobierno populista o de corte peronista, lo que hacen es entender que la eficiencia económica está de mano del Estado porque limita la generación de riqueza o transferencias de riqueza para un sector. Entonces toda la riqueza se genera para el Estado. Con lo cual es una falacia, en mi criterio, porque el Estado no genera riqueza. Comparto. Totalmente. Y no puede administrar siquiera. Ya está demostrado que no puede administrar ni siquiera el kiosco de revistas de la esquina del Congreso. Lo cierto es que es una concepción de un gobierno peronista también, como el de Menem, con la ley de reforma del Estado del 95, privatizó todo y cortó con el gasto público. Bueno, este gobierno revirtió, no sé si queda alguna de todas esas ventas que hizo el Estado de empresas públicas, queda en manos privadas. Con esto sería lo último, o una de las últimas cosas que pasan al Estado otra vez. Es decir, volvimos a la década del 70. Pero lo bueno es que esto se revierte, según lo que te dijo Lopetegui, con un decreto. Sí, pero mientras tanto, y acá está el otro punto de lo que deja Massa, perdés tiempo, procrastinás. Lo voy a decir en francés, boludeás. Sí, porque vos le estás insumiendo gastos al Estado, estás tratando de manotear una renta, no sé, lamiendo el fondo de la olla. ¿Qué decía Massa? Dice, estamos en condiciones de inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner en la fecha prevista. Esto es 20 de junio, no dijo 20 de junio, pero en la fecha prevista. Ahora te explico por qué. Y para la segunda parte, el segundo tramo, ¿sí?, que es desde ahí de Cardales, Saliqueló hasta San Jerónimo, lo que va a terminar pasando es, vamos a invitar al capital privado, a las empresas privadas, a que participen de la construcción. Con lo cual, de alguna manera, está admitiendo dos cosas. Una, en primer término, yo hoy lo puse en Twitter, digo, en primer término, que el Estado no está en condiciones de financiar una obra de esta magnitud, a pesar de que es una obra chica. No lo puede financiar porque ya está muerto. El Estado en su caja, en la caja estatal, no tiene fondos para financiar nada. Cerraron el kiosco de revistas, no pueden comprar más diarios, básicamente. Sí, simple. ¿Se entiende? O sea, eso es una. Con lo cual, siguiendo el mismo razonamiento, quiere decir que la fórmula que se había encontrado en el gobierno anterior de participación público-privado era mucho más adecuada para poder darle continuidad a la construcción de una obra de esta magnitud para la Argentina. Con lo cual, siguiendo este mismo razonamiento, vos perdiste 4 años procrastinando otra vez. Porque durante esos 4 años, vos, entre otras cosas, compraste gas a lo tonto y tuviste un déficit de balanza energética promedio de 4.000 millones, 5.000 millones de dólares anuales, perdón. ¿Sí? Entonces, perdiste 4 años. ¿Qué me dice Lopetegui? Yo no quiero polemizar, no me parece adecuado, lo importante es que se haga el gasoducto. Le preguntas a cualquier empresario, hoy estaban todo el C-level, que se llama, todos los CEOs de las empresas estaban hoy, le hacías preguntas similares, te decía, lo importante es que se termine. No miran la fecha, no les interesa, para nada. A nadie le interesa la fecha, solamente a la política. ¿Por qué? Porque, como dijo Massa, se está inaugurando en fecha, puede ser una semana antes, una semana después,
2 días antes, media hora después. Lo importante sigue siendo la foto y cómo el peronismo salvó al país y la pérdida de dólares, sin admitir que todos esos otros problemas, por su procrastinación o inutilidad supina, no pudieron avanzar. ¿Se entiende? A la perfección. Ojo, dicho sea de paso, no se hizo, este gasoducto se sabía desde el 2014, 2012, 2014, que empiezan a darle una forma económica, si querés, a vaca muerta a partir de la inversión de Chevron, que esto era la potencialidad que tenía tremenda. Bueno, llegamos tarde desde aquel entonces. Para que tengas una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando en términos de ingeniería o de geología, que son tiempos largos. Por eso es importante lo que dice la industria. No nos importa cuándo. Lo importante es que lo hagan. ¿Tenemos la capacidad de llenarlo? Lo decía el propio Ricardo Marcus, el CEO de Tecpetrol hoy. Sí, lo podemos llenar rapidísimo y podemos llenar más todavía. Pero bueno, se tienen que dar condiciones. Y el otro punto, te diría, que es importante, que dijo Massa, y esto sí fue saludado por la empresa, por las empresas, perdón, es que la semana que viene estaría enviando al Congreso el proyecto de ley de GNL, o de LNG, como más te gusta decirlo, que es el gas natural licuado, que permitiría ¿en qué consiste? darle cierta estabilidad legal a los proyectos de esa dimensión. De esa dimensión me refiero a el tamaño de la inversión que necesitas. Eso lo hablaba hoy con Daniel Gerold, y decía, estos proyectos, me dice, mira, son proyectos muy complejos, necesitas muchísimo consenso, estamos hablando de 10.000, 15.000 millones de dólares, y hay que buscar las alternativas, porque hay varios proyectos de GNL, pero el más importante es el de Petronas YPF, que está en un MOU en este entonces. Pero todas las empresas, incluso la propia Tecpetrol, TGS también, o TGN, que estuve hablando con ellos, y me dice, mira, lo que hace falta es una ley que nosotros no nos cambien el caballo en la mitad del río. No se sabe qué es la ley. Seguridad todavía. Jurídica necesitan, básicamente. Sí, no se sabe todavía por dónde va la ley. Dicho sea de paso, estaba Ariel Coban, que es el autor del mamotreto de la última ley de hidrocarburos, que era tan intervencionista, que hasta Stalin se asustó. ¿No? Se levantó el tumbo y dijo, no, esto ni loco, ni loco. Y dijo, hasta ese nivel. Entonces no se sabe con qué te puede salir este gobierno. Ahora, ¿se va a aprobar una ley en este gobierno, con este año electoral, con este periodo de transición y este desaguisado macroeconómico? Entiendo que no. Imposible. Claro. Imposible. Juanmi te va a consultar. Cami, querido, ¿cómo andás? Sí. ¿Cómo andás, Juan? Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Muy bien, muy cansado, pero bien. Bueno, pero lo importante es eso, que estás bien. Cami, se habló también, tengo entendido que Flavia Rollón habló sobre la quita de subsidios. Que un poco tiene que ver con lo que había planteado el FMI de acelerar la quita de subsidios y creo que a partir del mes que viene ya para los usuarios N1, que son los de nivel de alto poder adquisitivo, teóricamente 4,5 millones de hogares ya van a dejar de tener subsidio, ¿verdad? A la energía eléctrica, sí, ¿es esto? Sí, eso es tal cual. Pero vos sabés que, mira, me das pie para algo muy interesante, un contrapunto muy lindo que se dio. Hubo un panel entre Nicolás Arceo y Nicolás Gadano, economistas, vinculados a la energía, y después uno siguiente con el propio Daniel Gerold. Los tres consultores, ¿no? Entonces, Gadano plantea en un momento, dice, lo que hay que terminar es con esto, con el tema de los subsidios tarifarios. Se está terminando, pero se hizo tan lento, tan mal, tan tarde, que hay que entender que se tiene que pagar lo que realmente cuesta la energía. Algo que decimos siempre acá. Lo hemos dicho siempre. Sí. Dice, y a los hogares más vulnerables o más, hay que buscar la alternativa. El dato, y este es un off-topic, en el 85, en pleno debate democrático, como todo volaba, había 700 cajas PAN, y lo decía Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, hoy en la mañana, la gente se quejaba por esto porque era una locura como producimos alimentos y damos esto. Hoy tenés casi 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado, 20 y algo de millones, casi entre 12 y 20 millones, depende del número, que reciben el Estado. Con lo cual tenés mayor cantidad de hogares vulnerables que tendrían que ser asistidos para poder pagar la tarifa de luz. Pero dice Gadano, es tan importante pagar esas tarifas, a lo que valen, como la comida que vale, como la vestimenta, como otras montones de cosas. Es algo más que tiene que formar parte de esa canasta. Gerold, a continuación, esto en el contexto de lo que vos me estás preguntando, ¿no? Y Gerold dice, a continuación, bueno, no es tan fácil sacar esto. Hay que hacer algo. Gerold es más inmanente, si querés, en términos de no muchos cambios, pero es buen analista y dice, no es tan fácil sacar esto, reducir y recortar subsidios cuando vos tenés otras cosas tan importantes para atajar
antes. Entonces, lo que está diciendo Sherwood es importante. Dice, no hay que ir directamente a ese punto que plantea el Fondo Monetario Internacional. Hay que hacerlo con un cuidado, es como un elefante en un bazar. No te va a tirar ningún jarrón, pero tenés que hacerlo con cuidado, so pena de que se asuste y estalle por cualquier lado. Exacto. ¿Se entiende? O sea, hay que encontrar un punto intermedio entre sacamos todo y que se pague como se pueda, hasta no sacar nada. Bueno, algo hay que encontrar en el medio. El dato interesante que da el propio Gada, o Arceo, no me acuerdo uno de los dos, dice, bueno, hoy por hoy, con los recortes de subsidios y demás, estás entre el 30 y el 40% de pago en tu tarifa de lo que cuesta producir cada kilowatt que vos consumís. Con lo cual es bastante más que el 20% con el que te dejaron en 2016, o con el que, tras retrotraer vía decreto todas las medidas del gobierno de Macri y el presidente Fernández en materia energética a instancias de los Federicos, Bernal y Basualdo, ¿sí? Aumentaste casi 20 puntos. Todavía te falta completar un 60% más. Pero es insostenible pagar impuestos en ese volumen, comidas con inflación y tarifas plenas. Es imposible. Así que algo hay que encontrar. Por eso es interesante ese contrapunto en torno a lo que vos me decías, joven. Más allá de la cantidad de gente o cuánto pagarían. Sí. Lo del Fondo Monetario Internacional por ahora es inaplicable en este contexto, ¿no? Cami, ¿cómo estás? Javier te saluda. Javi. Bien, te hago la última. El gobernador Gutiérrez dijo, bueno, que iban a rehabilitar el oleoducto Otasa. ¿Qué tan importante es para Neuquén y qué tramo cubre? Y Otasa va desde Puesto Hernández, en el norte de la provincia de Neuquén, ahí en Rincón de los Sauces, hasta las refinerías que tiene, se me fue de Napa, me parece que se me fue la empresa, en Chile. Sí. Es importante porque son 110.000 metros cúbicos día que transportás de crudo. Mira, hay un tema interesante. Pablo Giuliano, el CEO de YPF, decía, yo después estuve charlando con él un ratito, él decía que están muy fuertes, todos lo dijeron, el propio Gutiérrez también, y se están todos apostando mucho a eso porque eso va a permitir eliminar unos 60 camiones diarios de petróleo que se sacan por las rutas, ¿sí? E inyectarlos directamente ahí. Pero eso está relacionado con dos cosas. Uno, una reversión de un sistema de bombeo que tiene que hacer el del Val, que ya lo tiene listo, y además una adaptación de la planta de la refinería de Luján de Cuyo para que la dieta se dice dieta a todo lo que vos le metés para que lo refinen, están cambiando las dietas, es tan liviano el crudo de vaca muerta que tienen que cambiar un poquito cómo se alimentan las refinerías. Entonces están haciendo cambios para poder hacer que todo el crudo que sale de vaca muerta o se refine en términos de combustible para dejar de importar, y además que puedas mandarle a Chile algo un poquito más pesado para sus refinerías que lo que tenemos acá. Es importantísimo. Yo te digo que es una obra fundamental. Ojo, no es que se está haciendo un ducto nuevo. Este ya estaba hecho. Claro, tienen que rehabilitar. Hace 15 años que no se usaba, que es diferente, porque no tenés crudo. Ahora no solamente llenaste lo tuyo, estás haciendo un duplicar 2 y un duplicar 3, que es el del Val hacia Evitem, hacia Puerto Rosales, y después a Chile, y después va a tener que hacer otro más, probablemente, y eso es lo que decía Juliano, estamos muy enfocados en lo que es Vaca Muerta Sur, que es el ducto que va desde Tratayén a Punta Colorada y en Sierra Grande, ¿no? Okay. Porque ¿cuál es el punto acá? Nosotros tenemos un gran problema, es que lo hemos hablado acá en este espacio, que es, estamos en el lugar del mundo donde no pega el sol, por decirlo finamente. Es decir, nosotros tenemos costos de flete muy altos. Yo estuve hablando también con Ricardo Rodríguez, que es el presidente de Shell, y me dice, nuestro problema es que tenemos que buscar los buques tanques grandes, que son los Aframax o los VLCC, que son de mucha carga, porque ahí nosotros nos rinde, porque si vamos a los buques más pequeños, los tanqueros más pequeños, el abastecimiento de los mercados exteriores se nos hace muy costoso en términos de flete. Entonces lo que tenés que hacer es preparar el sistema para cargar buques los más grandes posibles para que pueda rendirte y bajar costos de flete, porque justamente estamos muy lejos de todos los consumos grandes o prioritarios del mundo. A lo que están mirando mucho es Europa, porque Europa empieza a demandar, calculan que estabilizado un poco después de la guerra, ¿verdad? Se empieza a estabilizar la demanda, y Estados Unidos no la va a poder suplir del todo, sobre todo porque Medio Oriente se cartelizó bastante a partir de su alianza con Rusia y del corte de Arabia Saudita de sus relaciones fluidas con Estados Unidos, ¿no?
Cami, querido, muchísimas gracias, un placer enorme siempre recibirte. ¿Puedo dar un datito más Sí, antes por de que me favor. despidas? Sí, por favor. El panel más lindo, más divertido, fue el de Ricardo Marcus de Tecpetrol y Ricardo Rodríguez de Shell. Los dos Ricardos, CEO de Tecpetrol y presidente de Shell. ¿Por qué el más divertido? Porque dispararon con munición gruesa a todo el mundo. A todo el mundo en términos del gobierno. Porque dice, necesitamos libre mercado, seguridad jurídica, sentido común, capacidad de poder utilizar nuestras divisas, ¿no? Libre mercado para poder comerciar con Export Parity, o sea, comerciar acá adentro, ser mismo que comerciar afuera, que vos elijas el mercado y que haya una compulsa. Disponibilidad de divisas para poder pagar dividendos o invertir si vos querés. Y seguridad jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Sobre todo Rodríguez dice esto. Dice, nosotros en la cartera de Shell, le pasa lo mismo a Exxon, a Total, a Vintres, a cualquier empresa que es global, dice, nosotros competimos con otros proyectos en el mundo, y si nosotros no somos rentables, o tenemos esta intervención tan profunda, nosotros perdemos. Sí, y esto es preocupante. Al decir nosotros perdemos, pierde la Argentina también, ¿eh? Claro, me refiero a Argentina. Nosotros los argentinos perdemos porque los proyectos de Argentina, en términos comparativos, cuando vos te vas a, por ejemplo, Exxon está pasando, que está en Guyana trabajando y está dando unos resultados buenísimos, y tienen que competir con Exxon Argentina, que tenés regulaciones, peso del Estado, no puedes sacar la plata, no puedes invertir, no puedes mover un dólar, no puedes hacer nada. Y encima la exportación vos no tenés libre disponibilidad de divisas, sino el 20% sobre tu ramp-up. O sea, es complejo. Y ese panel fue muy interesante en esos términos. De hecho, voy y me acerco a la gente de institucionales de Tecpetrol y le digo, che, quiero hacer una nota por este tema con Marcus. Me dice, no vamos a hablar. Después de todo lo que dijo acá, nos guardamos por un tiempo. Directamente. Fue, en términos políticos, esas declaraciones de un CEO de empresa son muy pesadas. Muchas gracias, Cami. Abrazo gigante, hasta muy pronto. Abrazo, Cami. Adiós. Hasta luego. Lo escuchás a Camilo Ciruzzi destacando, bueno, todo lo vinculado a lo que aconteció en el